Bueno, un primer puntito como para colaborar con algunas conceptualizaciones en cuanto a la primera aproximación de la bibliografía, me refiero al libro de Pedrosa, es pensar en el concepto de Estado. ¿Sí? Generalmente tenemos mucha confusión cuando nos referimos al Estado, de tal manera que puedo asegurar que la mayoría de la gente cree que el Estado o se apura a definir como que el Estado somos todos. Como que Estado y sociedad es una cosa, es una amalgama. Bueno, en cierta medida hay una relación intrínseca, una relación muy pegajosa entre Estado y sociedad, pero no es lo mismo. Entonces, como a nivel teórico, hay que separar estas dos cuestiones. Por eso se insiste mucho en pensar en el Estado por un lado y la sociedad por el otro. Y en pensar en su relación como una cuestión compleja, muy compleja. Así que bueno, me gustaría, por ahí que ahí en esta ilustración muy rápida, que nos remontemos un poco al origen del pensamiento moderno con respecto a esta cuestión del Estado. Esto es puramente ilustrativo, ¿sí? No estoy citando ninguna biografía en especial, simplemente estoy completando algunas ideas que se pueden deslizar del material que ustedes están leyendo. A partir del siglo XVI, una serie de pensadores, filósofos, ¿sí? Vamos a llamarles luego liberales porque se animan a pensar más allá de los cánones establecidos, comienzan a cuestionarse esta cuestión del origen del poder, o sea, ¿por qué el rey está donde está? ¿Quién lo puso? ¿Y por qué tiene esa legitimidad frente al todo social? ¿Sí? Y la pregunta muchas veces parte de lo que se llama estado de naturaleza. Filósofos como Hobbes se preguntó, ¿cómo es posible que la sociedad, ¿sí?, funcione y delegue el poder, o sea, diga que una persona va a mandar sobre las demás? La sociedad, o en este caso, va a cuestionar el origen divino del poder. Va a pensar por otro lado, sin negar la existencia de Dios, ¿sí?, porque estamos en una sociedad muy cristiana, del siglo XVI, estamos saliendo del pensamiento ahí de la Edad Media, y los pensadores se están animando a ir más allá, a pensar las cosas sin negar la existencia divina, de esta totalidad divina que creó las cosas, sin negarla, pero va a buscar una explicación racional, ¿sí?, de por qué funcionan las cosas. Eso es un poco el origen también del iluminismo, ¿no? La razón como medio para entender las cosas, un medio distinto al de la fe, que es la intuición religiosa, la creencia, básicamente. Bien, Hobbes entonces dice, bueno, ¿cuál es el estado de naturaleza del hombre? Y el hombre dice, y es un ser egoísta y malo. Estoy caricaturizando, ¿eh? Digo, si un hombre, en último término, se queda encerrado en una habitación con otros y no tiene alimento, no tiene agua, y en un momento se empiezan a matar entre sí. Entonces, ¿cómo evitar esa situación? Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, dice. Si lo dejas solo y no hay nadie que lo ordene, se van a terminar matando. Por lo tanto, desarrolla una teoría que llamamos de contrato social. Dice que el hombre o la sociedad, para evitar que matarse entre sí, hace una especie de contrato con alguien, ¿no?, que los ordene, y ese alguien es el rey. Va a justificar la monarquía, Hobbes. Pero lo distinto, el pensamiento, lo distinto de este pensamiento es que saca de plano a Dios. Porque anteriormente, si un rey estaba donde estaba, era porque Dios lo había puesto, lo había designado. Había nacido noble, le correspondía por derecho divino asumir esa postura de rector de la sociedad y imponer orden, imponer leyes, etc. Y se asumía como el Estado, digamos, como la estructura, el poder mayor. Por eso Hobbes avanza bastante sobre esta idea,
¿no? Él y los pensadores liberales, porque cuestione el origen divino del poder, digamos, no hace falta. El origen del poder, dice Hobbes, es una especie de contrato social. Me explayé en esto para que entiendan, cuando lean contractualismo, se refiere a esas ideas teóricas, ¿no? Claramente, a esas teorías donde dicen que la sociedad de alguna manera se asocia de forma voluntaria, ¿sí?, para delegar el poder en algo. Entonces acá tenemos un poco la explicación del origen del poder, del Estado, ¿sí?, como un concepto teórico. Van a pensar Hobbes, luego va a pensar Locke, Montesquieu, muchos pensadores iluministas van a pensar sobre esto que es el Estado y sus variantes, ¿sí? No viene al caso examinar cada una en profundidad, pero entendamos que el pensamiento sobre el Estado, ¿sí?, es un pensamiento muy complejo que aún no cierra porque está en constante debate. Entonces, para ir repasando, cuando pensemos en el Estado y en la sociedad, vamos a pensar analíticamente en dos cuestiones separadas, pero con una relación muy compleja, muy compleja. Cuando nosotros pensemos en por qué la sociedad, ¿sí?, va a necesitar de una estructura de poder, de un sistema, de las instituciones para ordenarse, ahí sí vamos a ir ahí aterrizando en ese concepto de Estado, ¿sí?, que es diferente al concepto de gobierno, ya lo van a ver, no es lo mismo. El Estado es una cosa, el gobierno, digamos, sería el que conduce eventualmente ese aparato estatal, esa estructura jurídica, política, de instituciones que va a constituir el Estado. Para ir precisando un poquito más, hay que ver en la bibliografía la definición de Weber, Weber, este sociólogo alemán, que va a poner unas características distintivas del Estado, o sea, el monopolio de la violencia, en este caso lo más importante, y la dominación de la sociedad que está en un territorio. Eso sería el concepto así sine qua non del Estado. Y eso, bueno, está bien pensado en la bibliografía y lo podemos desarrollar aparte.